Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar una vez más delante de tu presencia, Señor, en acción de gracias, Señor. Gracias porque hoy es un día especial, Señor. Hoy es un día, Dios, de convocatoria, Señor. Un día donde recordamos, Señor, quién tú eres, que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre, donde podemos alabarte y exaltarte, Señor Jesús, por ese sacrificio en la cruz, Señor, que tú diste, Dios, que tú bendijiste, Señor, nuestra vida, Padre, dándonos un nombre, Señor, dándonos un lugar, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Tu misericordia, Señor, es para siempre, Dios. Recibe honra y gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por este tiempo, Señor, donde te podemos alabar y bendecir, Señor. Bendecimos cada persona, Señor, que el día de hoy, Señor, se reúne en cada uno de los templos, Señor, alrededor de este país, Señor Dios. Padre, bendecimos, Señor, sus vidas, sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu palabra, Señor. Dios, que tu presencia descienda, Señor, sobre cada uno, Señor. Que tu presencia descienda, Señor, sobre cada persona, Señor. Dios, que con anhelo en su corazón de aprender, de levantarse en ti, Señor, puedan, Señor, crecer, Señor, puedan congregarse, Señor, para buscar tu presencia, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, el día de hoy, Señor. Padre, llénanos de tu gracia, llénanos de tu misericordia, Señor. Oh, recibe la alabanza, Señor, recibe la exaltación, Padre. Oh Dios, te pedimos, Señor, antes de comenzar la reunión de hoy, Señor, por cada persona, Señor, que tiene en su familia, Señor Dios, una persona con algún padecimiento, Señor. Padre, traemos delante de ti, Señor Dios, toda enfermedad, Señor. Padre, porque tú la llevaste cautiva, Señor, en la cruz, Señor. Padre, y ahora declaramos, Señor, tu presencia, Padre. Declaramos, Señor Dios, tu sanidad, Señor, absoluta, Señor. Tu sanidad, Señor Dios, Padre sobrenatural, Dios, en cada persona, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Hermanos, bendigo su vida, bendigo cada uno de sus hogares. Que la paz y la gracia del Señor esté con ustedes, bendiciéndoles y llenando cada vacío, cada necesidad que ustedes tengan. Amén. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que el Señor ponía en mi corazón, un tema que se ha estado olvidando por mucho tiempo ya en las iglesias y que muy pocas veces ya hablamos de ese tema, muy pocas veces podemos llegar delante de la congregación y hablar de temas que hay veces son prohibidos ahora, que son ilegales, que no podemos hablar de corrección porque estamos juzgando, estamos marcando el pueblo de Dios. Entonces hemos entrado en un pecado pasivo, hemos entrado en un conformismo pasivo donde el pueblo de Dios está pereciendo. Y como dice la palabra, por falta de ese conocimiento, por falta de que nos paremos en los altares nuevamente y que podamos hablar a la iglesia y decirle: estás actuando mal, esto no está correcto, esto es lo que el Señor anhela para tu vida. Amén. Y hoy va a ser un día que vamos a hacer eso, y creo que en este tiempo que viene vamos a comenzar a hablar directamente de lo que no debemos hacer, de lo que el Señor no le agrada, de lo que el Señor necesita de nosotros. Amén. Porque siempre pedimos, hermanos, oren, hermanos, enséñenos sobre cómo recibir bendición, cómo recibir palabra, cómo recibir unción, cómo recibir sanidad, cómo hacer esto y cómo recibir y recibir. Pero hay un problema allí, que no es solamente recibir, hermanos. También tenemos que dar, también tenemos que despojarnos de cosas que nos están incomodando, que nos están apartando del Señor,
que como decía ayer en el discipulado de líderes, quizás no son pecados, no son cosas que se pueden meter como un pecado, pero la palabra dice que todo nos es lícito, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Amén. No todo conviene para nuestra vida. Entonces hoy vamos a hablar, el tema de hoy se llama dos grandes peligros para el ser humano. Vamos a hablar de esos dos grandes peligros que el ser humano experimenta y que muchas veces los dejamos pasar por alto. Amén. Vamos a ir, quiero que me acompañe para hablar del primero de ellos en el libro de Oseas 4, del 6 al 9. Amén. Oseas 4, versículos 6 al 9. Voy a darle tiempo para que usted busque la palabra. Hoy vamos a escudriñar bastante la palabra como lo hemos venido haciendo. Y vamos a hablar de lo que el Señor nos dejó escrito. Amén. Vamos a hablar de la marca que el Señor nos dejó, del testamento que el Señor nos dejó. Amén. Dice la palabra en el libro de Oseas 4, del 6 al 11. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a la grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto, quita el juicio. Aleluya. Hermanos, podemos ver cómo Israel, a pesar de que vivió tantas manifestaciones de la gloria de Dios en medio del pueblo, cómo ellos pudieron ver y tenían una marca de Dios en su vida para bendición, para levantamiento, para honra. Ellos estaban marcados por Dios, ellos eran el pueblo de Dios. De allí, de esa simiente, iba a salir la redención para el pueblo, aleluya. Pero sin embargo, a pesar de que ellos vieron todas esas maravillas, de que ellos pudieron ver todas esas manifestaciones, ellos ignoraron esa sabiduría, ellos ignoraron esa bendición, ellos ignoraron esos principios de lealtad que había en ellos. Qué tremenda esta palabra, hermanos. Y podemos ver que el pueblo de Israel solamente tenía una promesa. El pueblo de Israel podemos excusarlo de alguna manera diciendo que ellos no habían tenido una revelación personal y absoluta de la presencia de Dios. Porque ellos lo que tenían eran ráfagas de la presencia de Dios. Ellos habían experimentado presencia, ellos habían experimentado moveres, ellos habían experimentado momentos de Dios. Pero hermanos, usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Usted y yo tenemos la manifestación completa y absoluta del Espíritu Santo en nosotros. Y estamos hablando del pueblo cristiano, pero el pueblo inconverso ha podido ver la manifestación de Dios en sus vidas, en sus corazones, en sus tierras. Y el primer punto del que queremos hablar, el primer grande peligro para el ser humano es ignorar el espíritu, es ignorar lo espiritual, es ignorar lo que se mueve más allá de nuestro entorno. Muchas veces nosotros pensamos que todo es normal, que la tierra se nos hace normal, el estilo de vida que tenemos aquí es normal. Es normal nacer, es normal crecer, es normal reproducirse, es normal que pasemos ese proceso que nos enseñan en la escuela desde que nacemos. Nacer, crecer, multiplicarnos y morirnos, y se acabó todo.
Y nosotros hemos caído en ese círculo, hemos caído en esa vida de que no hay nada más allá importante que vivir esta vida. Ahora hay una palabra que se usa mucho y es: la vida es una y hay que disfrutarla. La vida es una y hay que vivirla. Entonces yo no me puedo atar a una religión, yo no me puedo atar a un compromiso, yo no me puedo atar a un Dios, yo no me puedo atar a esto y aquello, porque eso va a hacer que yo pierda tiempo para disfrutar la vida. Y esas son las mentiras de Satanás. Dice, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros hoy en día tenemos un irrespeto tan grande, hermanos, por la presencia del Señor. Tenemos un irrespeto tan grande, y recuerde que hoy no estoy hablando solamente del pueblo de Dios, sino de la raza humana. Amén. La raza humana evita poner personas a cargos que le puedan poner límites. Ellos no quieren los límites, ellos no quieren la corrección, ellos no quieren que se les enseñe lo que está bien y lo que está mal. Y el pueblo de Dios está entrando en ese mover también. ¿Qué tiene de malo que haga esto? Pero si yo oro, pero yo no soy tan mala como la vecina, yo no ando haciendo tanto mal como aquel, yo no estoy hablando y no estamos hablando, hermanos, de que seamos menos peores. Estamos hablando de que seamos conforme a la estatura del varón perfecto, de que busquemos agradar a Dios, de que busquemos a caminar delante de Dios. Y esa parte espiritual es la que la iglesia de Dios hoy en día está olvidando. Aleluya. La iglesia se ha vuelto vacía. Ha sacado a Dios de su corazón, ha sacado a Dios de su vida. El pueblo de Dios, o el pueblo, el ser humano, ha sacado a Dios de su entorno. Podemos ver que las iglesias, sin ninguna denominación, estoy hablando de iglesias donde se predica la palabra del Señor, donde se habla de Dios, donde se mueve el mover de Dios, iglesias católicas, cristianas, evangélicas, cualquier tipo de iglesia, hoy por hoy están vacías. Hoy por hoy solamente se hace un rito que hay que hacer porque es necesario hacerlo. Un día de estos escuchaba una persona que decía: entramos al mes donde tenemos que consagrarnos, entramos al mes donde tenemos que cuidarnos. Sabes, te voy a decir, no es un mes en el que yo tengo que consagrarme, no es un mes en el que yo me tengo que cuidar, es una vida donde yo tengo que tener consagración para Dios, una vida donde yo tengo que buscar al Padre. Es una vida, no es un tiempo, no es una vez al año. Amén. El Señor está ahí presente para nosotros todos los días de nuestra vida, hermanos. Amén. Ya tenemos que aprender a dejar ese irrespeto por Dios, a dejar de ignorar a Dios. Es como que si Dios llegara a nuestra casa porque lo invitamos, porque le decimos: Señor, necesito que entres a mi casa, necesito que llenes mi hogar, necesito que limpies mi hogar. Y está bien, pero no como lo estamos usando. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que Dios venga y limpie como si Él fuera la empleada de la casa, que limpie nuestro desorden, que limpie nuestros pecados, que limpie la inmundicia que nosotros hemos metido en nuestros hogares. Y no es así. Es que descienda su gloria, es que descienda su presencia, es que Él venga y limpie lo que nosotros en oración ya identificamos que estaba fallando, es que nosotros aprendamos a tomar decisiones, es que nosotros nos paremos y digamos: yo no soy de este mundo, yo no pertenezco a este mundo, aleluya. Yo pertenezco al reino de los cielos. Yo pertenezco allá, mi morada está allá, mi casa está allá, mi creencia está allá, mi estilo de vida está allá, aleluya.
Es tiempo de que dejemos de estar dejando de lado la palabra de Dios. Es que mientras menos sé mejor. Yo conozco una persona que dice: a mí no me hablen de la palabra de Dios, porque dice la palabra, dice ella, ¿verdad? Que como dice la palabra, si uno no sabe, entonces Dios cuando uno muera se lo va a llevar como un niño ingenuo a la presencia del Señor. ¿Sabe, hermanos? Eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Porque el niño es inmaduro cuando está chiquito, pero va creciendo. Va creciendo y necesita tener sabiduría, necesita tomar decisiones, necesita caminar delante de Dios. Y nosotros ya no podemos estar dejando a las personas que crean que están bien con su pecado. Hermanos, es tiempo de empezar a hablar, es tiempo de empezar a decir, es tiempo de empezar a identificar lo que está mal, es tiempo de empezar a decirle a las personas: mira, yo te amo y porque te amo te voy a decir que tu forma de vida está incorrecta, porque te amo te voy a decir que la forma en que tú caminas no es la que le agrada a Dios. Eso es el verdadero amor, hermanos. Es que yo no puedo decirle porque lo lastimo y es tan sensible y se va a enojar conmigo. No, no se va a enojar contigo, ¿sabes? Quizás en el momento se va a enojar contigo. Pero cuando venga la consecuencia de sus actos, cuando venga esa consecuencia, ellos van a saber a dónde recurrir. Ellos van a saber a quién buscar. Ellos van a poder identificar por qué están viviendo lo que están viviendo. Pero si no lo saben, se van a hundir. Si no lo saben, van a caer en desesperación. Si no lo saben, Satanás va a usar ese material para atraparlos y para destruir su vida. Es tiempo de que nosotros nos levantemos. El pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Israel conocía la ley. El Israel antiguo, el primer Israel conocía la ley. El primer Israel eran temerosos de Dios. Abraham, Isaac, Jacob eran temerosos de Dios. Pero vinieron las tribus y comenzaron a hacer lo malo. Y empezó a cambiar el proceso de búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios, porque Dios nos escogió, porque nada malo nos va a pasar, porque tenemos un llamado, porque tenemos una bendición. Entonces no hay ningún problema. Pero cuando llega el Señor a pesar el pueblo en la época del profeta Oseas, Dios dice: estos no saben ni dónde están parados. Estos ni me conocen tan siquiera. Pero es mi pueblo. Eso nos está pasando muchas veces a nosotros, hermanos. Vemos que nuestros hijos están tan bien con Dios. Vemos que nuestros hijos son tan buenos. Vemos que nuestros hijos tienen esa protección de Dios en sus manos, y Dios nos habla y Dios nos da palabra, que Dios los bendice, que Dios los cubre, que Dios los guarda, que hay una palabra profética sobre ellos. Entonces, como dice el buen tico, nos dormimos en los laureles. Nos quedamos quietos sabiendo que Dios va a hacer el trabajo por nosotros, pero no formamos en ellos carácter, pero no le enseñamos a ellos el temor de Jehová, pero no les decimos a ellos que la forma en que ellos están viviendo está mal, pero no marcamos la palabra de Dios sobre sus vidas. Yo no estoy diciendo que los atoremos. Yo no estoy diciendo que usted cada momento usted le hable del pecado hasta que esa persona se canse y salga de su casa y más bien se empeore la situación. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en el espíritu, hermanos. No ore: Dios, guarda a mi hijo, Señor, yo no sé dónde está mi hijo, pero cúbrelo, Señor, yo no sé qué le está pasando, pero bendícelo, Señor, yo no sé qué está haciendo, pero que ángeles de Jehová lo cubran. No, esa no es la oración.
La oración es: Señor, envía, Padre, ángeles que golpeen el pecado de mi hijo, que mi hijo pueda entender que está mal, que mi hijo pueda saber la sabiduría, que mi hijo pueda encontrar el temor de Jehová, que mi hijo pueda ser procesado para salvación. Señor, yo declaro sobre mi hijo que nada le va a tocar para muerte, pero que tú vas a enviar ángeles para que él sea procesado, para buscarte. Señor, yo declaro sobre mi hijo que él en su pecado nunca va a dormir en paz, sino que él va a buscarte y que él va a anhelarte. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Ahora estoy hablando cuando nuestros hijos están grandes. Cuando nuestros hijos son pequeños, nosotros tenemos que marcar corrección. Amén. Tenemos que enseñarlos. Tenemos que declarar sobre ellos palabra. Dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que mi hijo nació en el evangelio, mi hijo nació bajo un manto profético, mi hijo nació bajo una cuna espiritual, pero él no es cristiano. Yo tengo que encarrilarle su camino. Yo tengo que ordenarle su camino. Yo tengo que poner en él la pasión por buscar de Dios. Yo tengo que poner en él la pasión por caminar delante de Dios, para que cuando él tenga una edad prudente, donde él pueda hablar, donde él pueda declarar con su propia boca y decir: yo acepto al Señor en mi corazón, lo pueda hacer con sabiduría. Amén. No solamente porque yo le influencié, no solamente porque yo le dije, no, él tiene que hacerlo de corazón. Dice la palabra que el que lo declara con su boca va a ser salvo. Entonces no podemos dejar que nuestra generación camine por lo que nosotros creemos. Tenemos que enseñarles a caminar, tenemos que enseñarles a hablar, tenemos que enseñarles el temor a Jehová. Mira, nunca le nieguen la palabra a un niño, nunca, aunque sus padres se enojen, aunque sus padres se molesten. Tú, cada vez que puedas enseñar la palabra del Señor a un niño, hazlo, porque estás invirtiendo en buena tierra. Porque la palabra dice, valga la redundancia, que la palabra no vuelve vacía. Entonces, cuando tú puedas marcar a un niño, cuando tú puedas llenar a un niño de palabra, cuando tú puedas marcar la vida para salvación de un niño, hazlo, porque ese material va a quedar guardado en su espíritu, ese material va a quedar guardado en él, para que cuando él crezca, él tenga un balance, entre lo bueno y lo malo, él pueda pesar lo bueno y lo malo. Y en nosotros es de la misma manera. Si tú ya estás grande, empieza a pesar tu vida, empieza a pesar cómo está tu vida espiritual. No, es que yo creo en Dios. No, pero no es lo que yo creo en Dios. ¿Sabes? Satanás también cree en Dios y le teme, pero no es hijo, pero no tiene las bendiciones del Padre. Pero en Satanás no se manifiesta lo que se manifiesta en ti y en mí, pero en él no hay una promesa de vida. Entonces, yo no puedo caminar dando por sentado de que soy hijo de Dios y que si no hago lo malo, no voy a tener ningún problema. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No dice que el que hace pecado, dice que el que evita hacer lo bueno, que el que evita hacer lo que tiene que hacer delante de Dios. Amén. Es tiempo, hermanos, de que nos levantemos. Es tiempo de que nos paremos. Es tiempo de que le digamos: Señor, aquí voy para adelante. Señor, aquí voy. Cuando Jesús se paró y se dio cuenta hacia dónde iba, y quién sabe, yo no sé si él volvió a ver aquella montaña y vio allá en lo alto donde estaba la montaña, donde al día siguiente él iba a ser crucificado. Y él le dijo: Señor, pasa de mí esta copa,
Pero en el momento pensó y le dijo: Dios, pero no se haga mi voluntad. Pero no se haga mi voluntad, aleluya, que se haga la tuya. Sabes, es tiempo, hermanos, de que entremos en la parte espiritual. Es tiempo de que irrumpamos este mundo natural. Es tiempo de que cortemos los límites de este mundo y entremos en la parte espiritual. Entremos en la parte de decirle: Señor, no sé cómo hacerlo, Señor, no quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Aleluya, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Yo no sé hacia dónde tú me lleves, pero que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Ya no quiero seguir haciendo mi voluntad. Como decimos a lo tico, ya no quiero seguir haciendo lo que me da la gana. Necesito comprometerme contigo. Necesito honrarte, Señor, necesito honrarte, aleluya. Santo es el Señor. Hoy el pecado lo que ha hecho es que cuestionen, que el mundo cuestione a Dios. Es que el mundo cuestione a Dios. ¿Será cierto eso? ¿Será de bendición el diezmo? Es que no nos debemos de congregar. Un día de estos le decían a una persona: es que no tienes que congregarte, entiende, ir a una iglesia, irte a meter donde ese reguero de hipócritas, eso no es así. Tú tienes que tener una relación personal con Dios y en tu casa tú tienes. Eso es una mentira del diablo, hermanos. La palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos. Amén. Tenemos que entender eso. No es que mi relación es con Dios y yo no quiero nada con ninguna otra persona, porque todos son seres humanos. Sí, el Jesús que llegó a aquella cruz y que dio la vida por ti también era un ser humano. Pero era un ser humano que se daba por Dios, que se entregó a la palabra, que se entregó a lo que el Señor quería. No se entregó a los deleites de este mundo, se entregó a lo que tenía que hacer. Entonces busca un lugar donde se entreguen a la presencia del Padre. Amén. Esto que estamos haciendo en este momento es una congregación. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro estado hoy, que no tenemos un lugar físico donde congregarnos. Entonces nos estamos reuniendo. Estamos unánimes en la presencia del Señor. Estamos orando para ver que el Señor nos dirija para abrir un culto los domingos, ya sea aquí o ir y ministrar en Heredia en algún lugar, aunque sea en los parques. Pero vamos a avanzar. Amén, no nos estamos quedando, estamos congregándonos. Pero hermanos, tenemos que ver, no solamente yo estoy bien y los demás no me importan, no. Tenemos que empezar a orar para que el Señor traiga crecimiento, para que nosotros seamos más. No, esa no es la meta de Dios ni la meta de nosotros. Es para que descienda la salvación, para que otros puedan conocer la salvación de Cristo, para que otros puedan entender el evangelio que Dios tiene en estos tiempos. Aleluya. Hoy por hoy la raza humana ha perdido el interés de agradar a Dios. Ha perdido el interés de agradar a Dios. Ya no tienen principios. Podemos ver que toda verdad es paralela. Podemos ver que como nos comportamos en lo natural, así somos en lo espiritual. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, a mí me enseñaban a ponerme de pie cuando llegaba alguien a la puerta del aula, y teníamos que decir con las manos atrás: buenas tardes, buenos días, con el respeto que la persona se merecía. Y recuerdo que mi maestra decía:
No porque la persona merezca respeto, sino porque tú eres respetuoso. Tú tienes que ser íntegro. Tú no tienes, hermano, tú no tienes que bendecir a los que se merecen ser bendecidos. Tú tienes que bendecir a todos. Tú tienes que hablar correctamente. Tú tienes que ser honroso porque tú eres honroso. No importa si la gente lo merece o no lo merece. Es porque tú eres honroso, porque tú eres decente, porque tú eres un hijo de Dios. Por eso tienes que hablar correctamente. No, es que si a mí me dicen algo, yo voy y digo 4. No, ese era nuestro viejo hombre. Yo también lo hacía. Pero cuando nosotros entendemos que las personas alrededor, como dice la palabra, esa gran nube de testigos que está alrededor nuestro, nos ve hablando incorrectamente, nos ve hablando, es que yo no maldigo, yo no estoy hablando de maldecir. Estoy hablando de prepotencia. Estoy hablando de falta de testimonio. Estoy hablando de falta de humildad, de falta del amor de Cristo. Cuando nosotros hablamos de esa manera, las personas no ven el que nos está haciendo el oprobio, nos está viendo a nosotros como hijos de Dios hablando incorrectamente. Amén. Usted me está entendiendo cuando yo estoy hablando del gran peligro que es apartarnos de lo espiritual, apartarnos del Espíritu Santo, apartarnos de la disciplina de Dios. Es un peligro. Es un peligro cuando el mundo nos seduce. Es un peligro cuando el mundo nos ofrece cosas que son atrayentes, cosas que son atractivas, cosas que son ilusionistas, cosas que nos hacen ver las cosas, valga la redundancia, con placer. Y nos envuelven, y nos envuelven, y nos envuelven en esa seducción del infierno. Cuando nos damos cuenta, hermanos, disculpe, cuando nos damos cuenta que Dios está muy lejos. Nos damos cuenta que la presencia de Dios está muy lejos de nosotros. Nos damos cuenta que Dios dejó de importarnos. Nos damos cuenta que tenía razón aquel. Es que la Biblia es tan exagerada. Es que yo voy a la iglesia y solamente voy a la iglesia para que me juzguen, para que me critiquen, para que me digan que estoy mal. Y empezamos a separarnos de la presencia de Dios. Y empezamos a separarnos del temor de Dios. Y empezamos a separarnos del amor de Dios. Aleluya. Empezamos a cuestionar la verdad de la palabra. Sí, pero es que en realidad la Biblia la escribió otro hombre. Es que en realidad la palabra la pueden cambiar como quieran. Es que quién sabe si cuando me dieron esa palabra profética era de Dios o no. ¿Sabe? Eso no se cuestiona. ¿Por qué? Porque hay un peso. Hay un peso de credibilidad en esa palabra. ¿Y cuál es ese peso de credibilidad? Si se cumple o no se cumple. Pero usted sabe que toda palabra viene condicionada. Y es que si yo me acerco a Dios, la palabra se va a cumplir. Si yo hago lo correcto, la palabra se va a cumplir. Si yo me aparto del mal, la palabra se va a cumplir. No es que la palabra mintió, no es que el profeta mintió, no es que Dios mintió, es que yo me aparté de donde yo tenía que estar anclado. Yo me aparté de ese principio. Yo me aparté del Espíritu Santo. Yo me aparté del amor del Padre. Aleluya. Yo me aparté. Vamos a leer Romanos 10:3. Me quedé en ese punto y no he avanzado. Pero yo sé que el Señor quiere que usted entienda esta palabra hoy. Aleluya. El libro de Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Qué tremendo cuando nosotros ignoramos la voluntad de Dios. Cuando nosotros ignoramos, hermanos, la voluntad de Dios, eso es fatal para nuestra vida. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Muchas veces nosotros decimos, Dios, pero es que ya te di muchas oportunidades, Dios, ya oré y yo oro y oro y oro y oro y Dios no me contesta. Es que yo le pido a Dios, es que yo me postro, es que yo hago y no veo la respuesta de Dios. Pues sabe, la respuesta de Dios ya vino, la respuesta de Dios ya está. Lo que pasa es que usted no ha abierto su oído. La verdad es que usted no se ha preparado para escuchar qué es la respuesta que Dios tiene para su petición. Y lo ignoramos, entonces venimos y queremos hacer justicia con nuestra propia mano. Porque Dios no me habló, porque Dios no dijo. No, es que Dios no te dijo lo que tú querías oír. Es que Dios no te dio la solución que tú querías recibir. Pero la solución ya está. Dios ya te habló. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir a Gálatas 6:7. Amén. Gálatas 6:7. Dice el libro de Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ay, Padre Santo, qué palabra más complicada. Dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Tú no puedes pretender ignorar a Dios y que Dios esté allí cuando tú lo necesitas. Si tú siembras ignorancia en tu relación con Dios, cuando tú necesitas que Dios te hable, ¿tú qué crees que tú vas a recibir? Si tú apartas a Dios y tú lo sacas de la decisión que tú tienes que tomar, cuando tú necesites un consejo, ¿tú qué crees que vas a recibir en ese momento? Amén. ¿Tú qué crees? Hermanos, la ignorancia voluntaria es fatal. Cuando yo ignoro a Dios porque no me conviene lo que Él habla, cuando yo ignoro a Dios porque no me conviene lo que Él dice, cuando yo siento en mi espíritu que tengo que dejar de andar con esa persona, o cuando yo siento que aquella otra persona, aquella amistad no me conviene, o cuando yo siento que estoy perdiendo tiempo escuchando cosas que no debo de escuchar, y el Señor me llama a orar, y el Señor me llama a orar porque Él ya me dio una palabra, y Él ya me dijo cuál era mi ministerio, y Él ya me dijo para qué quiere que yo le sirva, y yo no estoy ordenándome en eso. Yo no puedo pretender que cuando yo necesite fluir y cuando yo necesite la benevolencia de Jehová esté a mi mano para responderme. Porque yo me alejé de Él, porque yo me aparté de Él. ¿Usted me está entendiendo? Usted me está entendiendo esta parte, hermanos. Dice la palabra y se lo vuelvo a leer. No os engañéis. Dios te dice, no os engañéis. No creáis lo que no es. No hagáis pajaritos en el aire. No piense que las cosas están bien cuando están mal. No os engañéis. No os engañéis. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Es que Dios sabe, Dios conoce la intención de mi corazón. Dios conoce cómo soy yo.
Y Dios de por sí prometió que Él nunca se iba a apartar de mí. Entonces haga yo lo que haga, Él siempre va a estar allí. Sí, pero también dijo que sus actos van a traer consecuencias. Si a mí el Señor me dijo, y cuando a mí el Señor me habló hace tantos años, de que yo iba a ser pastor o pastora, yo tenía que empezar a ordenarme. Y yo empecé a estudiar qué habla un pastor, qué enseña un pastor, cuál es la raíz de un pastor, cuál es el corazón de un pastor, qué es lo que el pastor tiene que ordenar en su vida, qué es lo que el pastor tiene que aprender. Y cuando yo me di cuenta, yo tenía que aprender a dar consejería a matrimonios, tenía que aprender a dar consejería a varones, tenía que aprender a liberar, tenía que aprender tantas cosas que empecé a aprender. Yo no dije, uy, no, ya no quiero ser pastor. No, ese era mi llamado. Y hacia allá iba. Esa era mi cruz, como la cruz de Cristo. Jesús sabía que su cruz le iba a provocar muerte. Nosotros tenemos que saber que nuestro llamado tiene un precio. Y qué lindo cuando el Señor nos dice, es que vas a ser salmista y vas a orar y vas a adorar al Señor y vas a llevar al pueblo a lugares altos. Qué lindo. Pero ¿cómo tú vas a llevar al pueblo a un lugar donde tú no conoces la dirección para llegar? ¿Cómo tú vas a profetizar si tú no has alcanzado la presencia de Dios? Si tú no estás cerca de Dios para escucharle hablar, si tú no estás ahí cerca para escuchar su voz, ¿qué tú vas a profetizar? ¿Qué tú vas a hablar? Si lo que tú vas a hablar es lo que tú escuchas de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Sí puedes saber el problema, el peligro tan grande de apartarnos de la presencia de Dios? Si puedes entender el peligro tan grande que corre la humanidad al apartarse del Espíritu Santo. Ahora la tierra está llena de pecado. Costa Rica está llena de pecado. Y la gente dice, Dios, ¿por qué está pasando esto? Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Dios, ¿por qué no detienes estas muertes? Dios, ¿por qué no detienes? ¿Por qué no las detienes? Porque ustedes, porque nosotros, porque la humanidad firmó para que eso fuera legal, para que el espíritu de muerte entrara a Costa Rica, para que el espíritu de división entrara a Costa Rica. Usted puede ver que cuando se firmó el acta de cosas que no vienen de Dios, cosas que no son de Dios, empezaron los divorcios, empezaron los desórdenes, empezó la gente a juntarse, empezó la gente a hacer lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque se le abrió la puerta al espíritu de división en los hogares. Porque cuando el PANI firmó diciendo que los papás no pueden corregir a los hijos, entonces los hijos comenzaron a recibir un espíritu de rebelión, un espíritu de rebeldía que está trayendo mala crianza, que está trayendo a los hijos ponerse en contra de los padres. ¿Y es culpa de Dios? No, no es culpa de Dios. Dios advirtió y Dios dijo, esto es lo que yo necesito para mi pueblo. Amén. Esa es la diferencia. Ese es el peligro que nosotros tenemos cuando nos apartamos de Dios. Ahora, el mundo está contaminado. La iglesia de Dios está contaminada. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y Dios le está diciendo hoy a tu pueblo, y Dios te está diciendo a ti, y Dios me está diciendo a mí, levántate y ordena tu camino, vuelve a la senda antigua, vuelve a lo que yo anhelo, vuelve a lo que yo deseo, vuelve a mis preceptos, vuelve a lo que yo he marcado para tu vida. Vuelve a levantarte delante de mí.
Vuelve a hacer lo bueno delante de mí. Lo que dejaste de hacer, vuélvelo a hacer. Lo que dejaste de trabajar para mí, el anhelo que tenías para mí, el amor que tenías para mí, recupéralo. ¿Sabes por qué? Porque es mentira. Y te voy a dar otra mentira del diablo antes de pasar al segundo punto. Y ya me avanzó el tiempo. Pero es mentira cuando te dicen en el corazón nadie manda. Uno se enamora y ni modo. Y entonces el diablo viene y hace que tú tengas un sentimiento por una persona casada, por una persona comprometida. Entonces te destruye a ti y destruye ese hogar. Amén. Porque en el corazón nadie manda. Y eso no es cierto. Nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros tenemos el derecho y tenemos la voluntad propia de enamorarnos o de no enamorarnos, de querer o no querer. Tenemos esa libertad, hermanos. Entonces tenemos que pararnos en la brecha y decir, esta persona que no es temerosa de Dios no me conviene y yo no voy a abrir mi corazón para que se contamine con esa persona. Esta amistad no me conviene porque esta amistad le gusta al mundo, esta amistad le gusta hacer pacto con Satanás y a mí no me conviene. Entonces mi corazón no se va a abrir, yo no voy a declarar que es mi mejor amiga, que es mi mejor amigo, porque me va a contaminar al ser yo alianza con esa persona. Es así. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de compromiso, tiempos de decisión, tiempos malos, tiempos peligrosos. Pero cuando la Biblia habla de tiempos malos, cuando la Biblia habla de tiempos peligrosos, no está hablando de lo que está pasando en el mundo, está hablando de cuidarnos el doble de lo que nos cuidábamos antes. De que no permitamos que Satanás ponga personas, que Satanás ponga palabras, que Satanás ponga situaciones, que Satanás nos envuelva en ese mover del mundo para que nosotros seamos cautivados por él. Amén. Amén. Hay cosas en el mundo que usted tiene que aprender a identificar y que no están correctas. Usted tiene que saber que no es normal cuando viene un grupo, por ejemplo, ahora que está de moda yo creo que ya se están pasando de moda, no sé, pero un grupo de coreanos. Y es el boom para todo mundo. Algo hay ahí detrás. Algo hay ahí detrás que te está cautivando. Hay miles de juegos. Y los niños juegan y juegan, pero hay un juego que amarra a todos y es la voz de todo mundo y usted oye hablando de este juego y este juego y este juego y donde usted vaya hablando de ese juego, hay algo ahí oculto, hay algo que no está correcto porque te está atando, te está seduciendo, te está tomando del tiempo más de lo normal. Hermanos, lo que del mundo te seduce, lo que del mundo te amarra, lo que del mundo te ata, no está correcto. Hay algo detrás ahí que te está seduciendo y que está haciendo que pierdas tu tiempo. Y te estoy hablando por nombres porque te dije voy a hablar por nombres. Tenemos que aprender a tomar decisiones. Es que ahora es normal que anden con gabardinas, pelos largos y cosas extrañas, que los hombres anden sus uñas pintadas. Es normal, es la moda, sí es la moda. Pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros no tenemos que tener una medida de mundo. Nosotros no tenemos que caminar con la libertad del mundo. Es que somos libres y no nos tienen que juzgar. Eso no es cierto. Tenemos que ser corregidos.
tenemos que tener honra para Dios, tenemos que saber, y como les decía ayer en el discipulado, somos templo del Espíritu Santo. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo, hermanos. No podemos seguir jugando, no podemos seguir jugando de que hoy somos mundanos y mañana espirituales. No, tenemos que ser de una sola pieza. Tenemos que buscar agradar a Dios. Y eso Dios no lo va a hacer en nosotros. Es que Dios, yo quiero agradarte. Dios, yo quiero que tú cambies mi vida. Dios, yo quiero que tú me ordenes. Dios no va a hacer eso. Porque Dios no va a tocar tu libre albedrío. Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar la decisión de apartarte. Tú tienes que tomar la decisión de honrar a Dios. Tú tienes que tomar la decisión de ser la persona que Dios necesita que tú seas. Amén. Peligro grande, peligro fuerte, apartarte del Espíritu Santo, apartarte de lo espiritual, apartarte de los rudimentos del Padre, aleluya. Y el segundo peligro, que aunque usted no lo crea, hasta el pueblo de Dios está pereciendo en este tiempo. Y vamos a leer la palabra en Oseas 7:13. Amén. Oseas 7:13. Santo es el Señor. Dice el libro de Oseas 7:13, dice: ay de aquellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Santo es el Señor. Hermanos, una cosa es apartarnos de la vida espiritual. Una cosa es apartarnos de lo espiritual, de nuestro llamado, de nuestra vida. Pero aún más grave es apartarnos de nuestro Salvador. Amén. Es olvidar el sacrificio de la cruz en nuestra vida. Eso es aún más grave, hermanos. Dice, ay de ellos, y viene con signos de exclamación. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le dolió decirlo. Ay de aquellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, y no porque Dios les está enviando destrucción, sino porque es una real, es una verdad. Si tú te apartas de Dios, si tú te apartas del sacrificio de la cruz, si tú te apartas del amor del Padre, tú pereces. Amén. Tú pereces. Sabes, podemos huir y sentir que estamos trabajando en nuestra propia voluntad. Dios, yo te voy a buscar a mi manera. Dios, es que siento que me ahoga estar en la iglesia. Dios, es que leo la Biblia y siento que me ahoga. Yo te voy a buscar a mi manera. Ay de aquellos. Ay de aquellos. ¿Sabes? Solo un ignorante, solo una persona malagradecida, solo una persona que no valora, rechaza un regalo. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe eso? Hay niños a los que usted les llega con un confite y se los da. Y hacen una gran fiesta. Y te lo agradecen. Hay otros que te dicen, yo no quiero esa cochinada, yo quería otra cosa. Entonces se quedaron sin la otra cosa y se quedaron sin el confite. Y se quedaron siendo malagradecidos. Muchas veces eso nosotros hacemos con Dios. Es que ya estoy harta de que solo me hablen de salvación, salvación, salvación. Es que la cruz, la cruz, la cruz. Yo necesito más. Yo necesito que Dios me levante. Yo necesito que Dios me dé un esposo.
Yo necesito que Dios cumpla mis sueños. Pero siempre que les hablo me hablan del pecado, me hablan de la cruz, me hablan malagradecidos que somos, ignorantes que somos. No hay nada más bello, ni nada más valioso que el ser humano pueda recibir que un regalo inmerecido. Amén. La salvación, hermanos, ninguno no la merecemos. Amén. El sacrificio de Jesús en la cruz, desde Adán hasta el día de hoy, no ha habido uno que se lo merezca. Es un regalo inmerecido. Y es un regalo que todos olvidamos. Y es un regalo que todos dejamos de lado. Hermanos, volvamos a la salvación. Volvamos a recordar cuál es la alianza o cuál es ese cordón que nos une a la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa alianza? Cristo Jesús, sí, Jesús hombre y Cristo redimido en uno solo, en una alianza, Cristo Jesús. El único que pudo pagar el precio por nosotros. Dice la palabra que Dios buscó y pasó años buscando a alguien que pudiera redimirnos. Pero solo hubo uno. Solo hubo uno. El único que no merecía pasar lo que pasó. Amén. El único que no merecía llevar sobre su espalda los latigazos que eran suyos y que eran míos. ¿Usted me entiende? Qué peligro dejar de un lado la cruz del Calvario. Dejar de un lado ese sacrificio y creer que me merezco la salvación. No importa lo que yo haga, al final Dios me va a perdonar porque Dios es un Dios perdonador. Dios no te va a quitar la salvación. Tú la vas a perder por tus delitos y pecados. Amén. Es la diferencia. Vamos a ir a Éxodo 3:8. Éxodo 3:8 y Efesios 2:8. Vamos a leer los dos. Éxodo 3:8 y Efesios 2:8. Amén. Dice la palabra en Éxodo 3:8, dice, y he aquí, descendió para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo. Dice, y he aquí descendió para librarlos. ¿Sabe? Dios dejó su trono. Dios dejó su trono. Oh Jehová, que es el mismo Dios, dejó su trono, el Espíritu, el ángel de Jehová. Jehová dejó su trono para descender sobre una zarza. Para descender sobre una zarza. Para traer un propósito al hombre. Para librar al hombre de la esclavitud. Para librar al hombre del pecado y de la muerte. Y el hombre caminó y dijo, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto.
Mejor nos hubiéramos quedado allá con las ollas de carne que venir a morir de hambre en el desierto. ¿Por qué? Porque nunca vieron el valor de que Jehová dejara su trono. Y muchas veces decimos que malagradecidos. ¿Cómo no pudieron ver que bajó alimento del cielo? ¿Cómo no pudieron ver que sus ropas en 40 años no se gastaron? ¿Cómo no pudieron ver que Dios abrió el mar rojo? Pero dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, qué malagradecidos. ¿Cómo no pudimos ver que Él dejara su gloria? ¿Cómo no pudimos ver que Él dejara su esplendor, su gloria, su majestad, su condición de Dios, para bajar a una incómoda cruz? Bajó a una zarza para redimir a un pueblo, pero descendió a una cruz para darte vida a ti, para darme vida a mí. Y yo estoy harto de servirle. Y yo estoy harto de aguantar. Y yo ya no quiero más que me estén humillando por ser cristiano. Y es que qué vergüenza que me vean como el bicho raro. Oh, santo. Qué peligro para el hombre. Qué peligro para el hombre. Qué peligro, y a mí me duele tanto cuando uno dice es que yo no valgo nada. Es que yo no sirvo para nada. Es que yo soy tan inútil. Y yo digo, Dios mío, pagaste tu sangre por alguien de tan poco valor. ¿Vale tan poco tu sangre? ¿Vales tan poco que viniste a dar tu vida por alguien que no vale nada? O más bien, esa persona no ha entendido cuánto vale. No ha entendido que vale el precio de la sangre de Cristo. Santo es el Señor. El pueblo está acostumbrado, o la raza humana está acostumbrada a huir de una estabilidad eterna para gozar de un pecado temporal, para caer de pecado en pecado, de maldición en maldición, de desgracia en desgracia. A mí me duele tanto cuando yo oigo a las personas que dicen, es que yo estoy tan maldito. Es que yo estoy tan salado. Es que a mí todo me sale mal. Y la sangre de Cristo que te redimió. Y la sangre de Cristo que te hizo hijo. Para que puedas heredar la gracia del Padre. Para que puedas heredar la estabilidad de un hijo de Dios. ¿Qué pasó con esa sangre? Satanás ha engañado al hombre por tantos años. Lo ha engañado haciéndolo creer que puede huir de Dios. Lo ha engañado creyendo que puede esconderse de Dios. Lo ha engañado creyendo que puede engañar a Dios. Lo ha engañado
buscándolo a destruirlo y alejarse de Dios. El hombre se ha destruido. Dios no ha destruido al hombre, hermanos. El hombre se destruye día a día. El hombre se daña día a día. Nos ha engañado creyendo que tenemos el control absoluto, y eso lo hizo desde Eva. Porque lo que Dios quiere es que ustedes estén siempre bajo el yugo de Él. Pero si tomas este fruto, sabrás el bien y el mal. Y podrás escoger por ti solo. Y podrás tomar tus decisiones sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí vamos. Porque quiero mi libertad. Y decimos, por culpa de Eva. Pero nosotros caemos en la tentación siempre. Quiero conocer el bien y el mal. Quiero tomar mis propias decisiones. Quiero vivir mi propia vida. ¿Sabe? Eva pecó. Eva tuvo sus consecuencias. Pero nosotros día a día tenemos nuestras propias consecuencias. Ay, pasó un día más y yo no hice. Pasó un día más y yo no busqué. Pasó un día más. ¿Sabe? Jonás y Adán pretendieron hacer lo correcto huyendo del Señor. Se escondieron de Dios, corrieron. Se escondieron, ¿qué cargas? Sí, obvio, yo hubiera hecho lo mismo. Se escondieron. Pero David, que era tan tortero, Adán y Jonás solo hicieron una. David a cada rato lo hacía. Pero David se paraba delante de Dios y le decía a Dios: Padre, en ti está mi refugio. Cometí el error. Cometí el pecado. Pero sin ti no la puedo liberar. Pero sin ti no lo voy a lograr. Pero sin ti no lo voy a superar. Tú eres mi refugio. Nunca huyó. Se le paró de frente y le dijo: Dios, necesito que tú me levantes, porque me estoy muriendo, porque cometí pecado. Cuando Dios le dijo: no te preocupes, hay consecuencias y yo voy a quitar la marca del pecado. Él lloró cuando su hijo fue quitado. Pero dice la palabra, lavó su rostro y le dijo: ¿y ahora para dónde vamos? Y ahora dirígeme. Sabes, hermano, ya es tiempo. Ya es tiempo de que dejemos de escondernos de Dios. Ya es tiempo. Sabes, Dios no manda a nadie para el infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Al infierno no se van los que quieren irse. Y con esto voy a terminar. Dice la palabra, voy a concluir leyendo este versículo. Dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón está esta la palabra de fe que predicamos.
que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree no será avergonzado. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Dice, ¿qué dice la palabra acerca de ti? Yo hoy te digo, ¿qué dice la palabra acerca de ti? Amén. ¿Qué dice? Si confiesas con tu boca, hermano, si confiesas con tu boca, no lo des más por hecho. No creas más que la gente sabe, como yo me comporto, la gente sabe que yo soy cristiana. Como yo hablo, la gente sabe. No, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere, ¿qué? No será avergonzado. Dios no te va a avergonzar. Dios no va a hacer que tú te sientas pecador. En el corazón de Dios no es que tú sientas que estás mal. Como dicen algunos, yo aquí soy un gusano esperando que tú me redimas. No, Dios no quiere gusanos. Dios quiere hijos arrepentidos. Dios quiere hijos que lleguen y le digan, papá, ya no puedo más. Papá, ¿qué te digo? Ya no puedo. Necesito que me levantes. Necesito que me abraces. Necesito que me redimas. Papá, te necesito. Amén. Dios necesita escucharte. Dios necesita escuchar que lo necesitas. ¿Tú has visto los papás? Los papás necesitan escuchar que uno les diga que los ama. Y más los papás que las mamás. Los papás se creen tan fuertes y tan rudos. Pero cuando un hijo llega y los abraza y les dice te amo, se desvanece. Dios necesita desvanecerse en tus brazos cuando tú le dices papá te amo. Papá, estoy aquí a pesar de todo. Papá, te necesito. Dios no necesita que tengas una religión. Dios necesita que tengas una relación con Él. Dios necesita que tú llores en su regazo. Dios necesita sentirte. Dios necesita amarte. Amén. Hoy yo quiero con reverencia que tú puedas disponerte a recibir la cena del Señor. Pero que tú la recibas hoy con este mismo principio. Amén. Vamos a pasar para acá. Que tú puedas recordar los beneficios de la cena del Señor. Que tú puedas recordar este tiempo. Estamos en tiempo de recordar ese sacrificio y siempre se celebra el Viernes Santo, Jueves Santo, Viernes Santo. Y está bien recordar el sacrificio de la cruz, pero no solo esos días. Yo no me tengo que preparar desde hoy hasta ese tiempo siendo correcto. Yo tengo que ser correcto siempre.
Yo tengo que amarle a Él siempre. Yo tengo que buscarle a Él siempre. Y yo quiero que usted hoy, con toda reverencia, se ponga en sus pies, si usted puede hacerlo. Y que usted honre la palabra del Señor. Que usted entienda estos peligros. Que lo que el ser humano ha estado viviendo por este tiempo es porque esto ha provocado que nos apartemos de Dios. Alejarnos de su espíritu, de la parte espiritual, de la parte de corrección de Dios. Y apartarnos y huir de la presencia de Dios, de la salvación de Dios. Amén. Eso no fue cualquier cosa. Tome en sus manos el pan y tome el vino de una vez. Y aunque este no es el cuerpo de Cristo y esta no es su sangre, pero Él en Corintios nos dejó que recordemos con estos elementos su cuerpo y su sangre. Que recordemos su sacrificio en la cruz. Que recordemos la importancia de serle fiel. De que Él no llevó los pecados en la cruz para que nosotros pequemos libremente. Eso no es lo que Él anhela. Él anhela que esos pecados se erradiquen de nosotros. Que seamos buenas personas. Que amemos a nuestro prójimo. Que oremos por la salvación del mundo. Que oremos por la salvación de nuestros vecinos. Que abracemos al necesitado. Amén. Dice la palabra que el día de la cena Él tomó el pan y partiéndolo le recordó a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo. Recuerden que por ti es partido. Por amor a ti. Yo estoy partiendo mi cuerpo, dijo el Señor. Y cada vez que lo tomen, recuerden ese sacrificio en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, hermano, mientras yo oro por usted, usted baje su cabeza y dígale: Señor, yo quiero que tú me limpies. Yo quiero volver a ordenar mis caminos delante de ti, Señor. Yo quiero ser correcto delante de ti. Yo quiero hacer lo bueno delante de ti, Señor. Yo quiero que tú me dirijas. Yo quiero que tú me enseñes. No estamos recordando los pecados para sentirnos culpables, sino para traerlos delante de Dios y no volver a cometerlos. Amén. Señor y Padre, vengo delante de ti poniendo a este pueblo delante tuyo, Señor. Padre, para que ellos puedan recordar, Señor, estos grandes peligros, Señor, que es el apartarte de ti, Señor, el apartarte de tu presencia, el apartarse de su corrección, Señor, pero el apartarse de la salvación, Señor. Padre, enseña a tu pueblo, Señor, al temor de Jehová, Señor. No al temor del que dirán, sino al temor de Jehová. Que ellos puedan preguntar cada día: Dios, esto es lo que tú quieres para mi vida. Y que ellos puedan recordar que ese sacrificio en la cruz, Señor, que cada latigazo, Dios, que ellos experimentaron, que nosotros que tú experimentaste, Señor, fue por nosotros. Padre, que cada latigazo que tú recibiste, Señor, lo merecíamos nosotros, Dios. Padre, cada palabra que tú dejaste escrita, Señor, en la palabra, Dios, para corregirnos, para dirigirnos, Señor, es porque nos amas, Padre.
Dios, que este sea un mes, Señor, donde la salvación descienda, Dios, pero que descienda primeramente, Señor, en tus hijos. Que tus hijos puedan volver a hacer pacto contigo, Dios, y puedan cambiar el rumbo de su vida, Señor. Padre, yo ahora declaro, Señor Dios, que tu pueblo recuerda, Señor, ese sacrificio de la cruz, Señor, y hoy te honramos, Jesús. Hoy te honramos, Jesús, porque fuiste golpeado, vituperado, escupido y quebrantado por nosotros. Y hoy honramos ese sacrificio por nuestra vida. Y comemos el pan recordando ese momento, en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión del Espíritu Santo. Podemos comer el pan, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, venimos ante ti, Señor, para que tú hagas, para que tú limpies. Señor, venimos delante de ti con un corazón sincero, Señor. Porque tú sabes que te amamos, Señor. Tú sabes, Señor, que nuestro anhelo es honrarte, Dios. Padre, por eso hoy también tomamos esta copa, Señor, del jugo de la uva, Dios. De ese jugo sin fermentar, Señor, porque nos enseña, Señor, que tu sacrificio, Señor, fue limpio, Dios. Tu sacrificio no tuvo, Señor, ninguna falla, Dios. No se estropeó, Dios, sino que fue limpio, sin mancha ni arrugas, Señor. Padre, y hoy levantamos, Señor, esta copa delante de ti, Señor, dando gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Dios. Padre, gracias por tu honra, Señor. Gracias, Señor, porque si tú no hubieras derramado esa sangre, Dios, hoy no fuéramos tus hijos. Padre, pero gracias, Señor, a esta sangre que tú derramaste, hoy podemos decirte, Abba, Padre. Hoy podemos ser coherederos juntamente con Cristo y sentarnos, Señor, un día, Señor, a la diestra del Padre, como hijos. Señor, permite, Dios, que caminando, Señor, hoy en ti, Señor, que caminando tanto tiempo en ti, Señor, que al final, Dios, no quedemos eliminados, sino que la salvación, Señor, sea parte de nuestra vida, Señor. Y el honrarte y el amarte, Señor, y el buscarte sea parte de nuestro diario vivir. Padre, hoy declaramos la palabra, Señor. Amén. Y hoy, Señor, mientras tomamos este jugo, Señor, recordamos que espiritualmente, Señor, en nuestras venas, Señor, corre la sangre de Cristo, Señor, y nos hace herederos, Dios. Y esa herencia, Señor, nos hace sanos, nos hace libres, nos hace santos contigo, Dios. No porque seamos merecedores, sino porque tú nos santificas, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hoy tomamos este jugo de la uva recordando, Señor, ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Podemos tomar el jugo en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por este momento, Dios. Gracias porque tú nos llenas de tu paz, de tu misericordia, Señor.
Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es buena y es eficaz, Señor. Y es más cortante que espada de doble filo, Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque dejaste atrás, Señor, muchos sabios y su sabiduría, Dios, para darte a tu pueblo y el que se dispone, Señor, recibir de ti, Señor. Y hoy yo bendigo, Señor, este pueblo, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, todo lo que ha sido ignorado, Dios, todo es lo espiritual que ha sido ignorado y dejado de lado, Señor, pueda recuperar vidas, Señor, en ti, Señor, para ellos, Dios. Padre, pon anhelos, Señor, en su corazón, pon anhelos, Señor, anhelos de buscarte, anhelos de servirte, anhelos de ser tus hijos, Señor, anhelos de hacer lo correcto, Dios. Padre, que el temor de Jehová no sea para ellos, Dios, el temor de perderse e ir al infierno, sino que el temor de Jehová en ellos, Señor, y en cada uno de nosotros, Señor, sea el de deshonrarte. Que tengamos temor de hacerte daño, que tengamos temor de avergonzarnos, que tengamos temor de apartarnos de ti. Que nuestro amor seas tú, Señor. Padre, yo bendigo este pueblo, bendigo su vida, sus familias, en el nombre de Jesús. Padre, te damos una ofrenda de palmas, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Solo tú eres digno, Señor, de recibir honra y gloria. Padre, gracias, Señor. Amén. Hermanos, les bendigo, bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo sus familias. Y en el nombre de Jesús declaro que estos peligros no van a venir más sobre su vida, sino que usted va a vivir en el temor de Jehová, conociendo y recordando la salvación y recordando que usted es espiritual, que usted no es carnal, que usted va hacia un trono celestial y debe prepararse para ese reino. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Aleluya.